Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, bueno, un nuevo tema no, pero bueno, que se llama la edad de los metales. Ya hablamos del neolítico, ahora toca de la siguiente edad, la edad de los metales. Aquí podemos ver un poblado de la edad de los metales con su horno, pero no de madera. Bueno, sí, de madera sí, pero no funde la madera, sino funde el metal. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que agarros los cinturones que empezamos. La edad de los metales. En la edad de los metales, la edad de los metales empieza en el 4000 a.C. y se generaliza la metalurgia en el Oriente Próximo. La metalurgia es la técnica que consiste en calentar los metales a altas temperaturas para modelarlos y elaborar los objetos. Cuidado, objetos de metal. Lo primero que se te pueda venir a la mente es una espada. ¿A que sí? Una espada. Bueno, menos filo tiene esta espada. Ahí está mi espada. Perfecta hecha. Parece una pluma. Bueno, en la edad de los metales tenemos tres periodos. La edad de cobre, que es la primera, y la primera que vamos a hablar. Es la primera de la historia y la primera que vamos a hablar, ¿vale? Tiene mucho sentido. La edad de bronce, la segunda que vamos a hablar y la segunda etapa de la edad de los metales. Y la de hierro, que es la última que vamos a hablar de los periodos y la última que ocurrió en el neolítico. Empezamos. La edad de bronce. La edad... Perdón. La edad de cobre. XD. La edad de cobre es la época donde los Homo sapiens elaboran sus herramientas con cobre. Con cobre, no. Ahí, con cobre. Se empiezan a us- Se empieza a usar el cobre en la península Anatolia. Voy a dejar una imagen ahí de dónde es la península Anatolia, por si alguien no lo sabe. Primero se fundía el cobre y después se modelaba con moldes. Un molde era un cubo así, Dios, qué cubo, que tenía, yo qué sé, la forma de una espada. Así. Y tú metías el líquido de cobre aquí. Y al secarse se hacía una espada de cobre. ¡Ay, perdón! Como el cobre no era muy resistente, se usaba más para los objetos decorativos. O sea, no lo utilizaba tanto para espadas, entonces esto se utilizaba muy poco. Lo que se utilizaba más eran collares, estatuillas pequeñas de cobre si los hacían, etcétera. La edad de bronce. El bronce se consigue juntando cobre con estaño. A esto se le llama aleación. El material más antiguo de esta época se encontró en Mesopotamia. Voy a dejar lo mismo que con el Anatolia, una imagen de dónde está Mesopotamia. Perdón. El bronce es más duro que el cobre, así que se empieza a usar más que el cobre. El cobre ya lo dejan atrás. El pobre cobre. Mirad. El pobre cobre. Le dejan abandonado. Ahí está el cobre. Desesperado con la vida. Triste. Bueno, no tiene sentimientos. Eso es lo que creo. La edad de hierro. Se sabía, se sabía que era más resistente que el bronce, pero hasta el 1500 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, no se pudo llegar a tener la tecnología suficiente para alcanzar los 1000 grados. 1000 grados, nada más y nada menos, de temperatura que requiere para que el hierro para que el hierro sea fundido. El hierro no se puede fundir
Salvo que tengas 1000 grados. Creo que eso llega a un horno normal, ¿eh? 1000 gradetes. Calentito, hoti, hoti, hoti. Mira, mira qué hot. Calentito, ¿eh? Esa tecnología se consiguió por primera vez en Anatolia, donde se consiguió también aquí, donde se empieza a usar el cobre, en la edad de cobre. Pues aquí Anatolia también empieza a usar el hierro primero que los demás. Los que tenían en su poder el hierro sometían rápidamente a sus enemigos de bronce, porque mirad, el hierro era mucho, 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 mucho más fuerte que el bronce, y el hierro no todo el mundo podía llegar a tenerlo. Entonces, para que, bueno, no, perdón, los de hierro, imaginaos que esto es, a ver, lo que voy a dibujar va a ser el hierro. ¿Con qué color lo dibujo? Con blanco. Esto es el hierro. Y esto es el bronce. Pues los enemigos de hierro ganaban mucho más fácil. O sea, le reventaba piu, 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 y este moría. Ahí, muerto. Vamos a esfumarlo. Ya está. Los de hierro ganan fácilmente. Someter es que los matan más fácil que ellos a los otros. O sea, los de hierro mataban más fácil a los de bronce, pero los de bronce mataban más difícilmente a los de hierro. Economía de la edad de los metales. Siento que tengas que ver ahí esta letra muy pequeña, pero bueno. Empezamos con la economía, chicos. Economía. Ya pasamos de... Ya no estamos en los periodos. Ya vamos a hablar más sobre lo que pasó en la edad de los metales. Durante la época de la edad de los metales se produjo un gran cambio importante en la agricultura, la ganadería y el comercio. El comercio, sabéis que es intercambiar cosas por otras cosas. Por ejemplo, yo intercambio una vaca por un cerdo, porque yo qué sé, me interesa más el cerdo que la vaca. También se producen inventos, de los que hablaré después. Crean el trueque, que es lo que acabo de decir, que es intercambiar cosas, o sea, la vaca y el cerdo. Yo le doy una vaca a uno y él me da un cerdo, ¿vale? Se establecen rutas comerciales, que son caminos que conectan lugares para comerciar. Imaginaos una ruta, un caminito, ahí, pi, 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 pi. Y ahí hay gente que va hacia esta ciudad. Bueno, imaginaos que esto es una ciudad, ¿vale? Va gente a comerciar. Creo que así es el símbolo del comercio, ¿vale? Solo creo. Dos flechas así, algo así. Bueno, menuda flecha. Aquí están los inventos de los que hablará después. Pues aquí están. El arado, tirado por animales, que empezó a utilizarse alrededor del 3000 antes de Cristo, permitió trabajar una mayor superficie de la tierra. El torno de alfarero permitió el torno alfarero permitió a partir del 3500 a.C. moldear la arcilla con más rapidez y calidad. Bueno, imaginaos que es una persona normal y esto gira. Esta mesa gira. ¿Vale? Y aquí tenemos arcilla que la va moldeando ahí con la mano mientras se gira. El carro con ruedas, tirado por animales, apareció en Mesopotamia en el 3500 a.C. aproximadamente. Aparece el carro por fin. Aquí está el carro tirado por animales. La navegación con velas se inició en Egipto también hacia el 3500 a.C. Mirad, la velita, ya no son las botes. Los mapas en tablillas de barro nos han permitido localizar ciudades desaparecidas. Los más antiguos se han encontrado datan, o sea, que se encontraron son del 2800 a.C. Esto se supone que es un mapa
que a los científicos les ha ayudado a encontrar ciudades desaparecidas. La sociedad de la edad de los metales. En la edad de los metales aumenta la productividad, lo que causa un aumento de la población. Se forman las primeras ciudades, antes eran pueblos y villas, ahora ya hay ciudades de miles de personas. Se crean viviendas más resistentes de adobe y piedra. Ahora son más resistentes las casas, para además seguridad, porque empiezan las guerras y todo eso. Se divide mucho más el trabajo que el neolítico, porque hay más trabajo, ¿sabes? Jerarquización social, que significa que hay diferencias sociales. Ya empieza a haber conflictos. Guerra, como actividad económica, coma. Para protegerse crean empalizadas y murallas. Vamos, empalizadas es como una muralla, ¿vale? Los caudillos militares crearon, entre comillas, porque no lo crearon. Bueno, no sé si lo crearon, por eso lo puse entre comillas. Las monarquías, o sea, lo que hacen los reyes. Un rey se muere y deja a su hijo o hija de rey o de reina. Y así el ciclo nunca acaba hasta que, yo qué sé, no tienen hijos. Cultura de la edad de los metales. Además de las diosas femeninas del neolítico y el paleolítico, en la edad de los metales se cree en los dioses guerreros y se crean los calendarios para las celebraciones religiosas. Espero que lo hayas entendido. A ver, voy a resumirlo, ¿vale? Ahora, además de diosas chicas, femeninas, ahora crean dioses masculinos, que son caracterizados por la guerra. Siempre es así. Y se crean los calendarios para celebraciones religiosas. No tiene mucho más mérito. O sea, no tiene mucha más cosa. Arte de la edad de los metales. Monumentos megalíticos. Piedras igual a megalitos. O sea que las piedras son los megalitos. Voy a dejar unas imágenes de lo que son los monumentos megalíticos, obviamente. Funciones de los monumentos megalíticos. Funerarios, conmemorativos, territoriales y religiosos. Los funerarios son para tumbas, los conmemorativos para fiestas o algo así, territoriales para marcar el territorio y religiosos pues para la religión. Comienza en el neolítico, pero esperad, me trabé sin querer, lo siento. Los monumentos megalíticos comenzaron en el neolítico, pero los más destacados son en la edad de los metales. Aquí. ¡Yay! Tipos de monumentos megalíticos. Menhir. Servían de monumentos conmemorativos o territoriales. Dólmenes. Servían de monumentos funerarios. Cromlechs. Servían de cultos solares. O sea, del dios del sol, por decirlo así, ¿sabes? Hacían como algo... Voy a dejar una imagen por si no me entiendes, porque yo no me entiendo ni a mí mismo. Eran unos círculos que se cree que era para cultos solares, o sea que para el dios sol, que también creían en un dios que era el sol, vamos. Y el agua, también era un dios, el agua. Los dolmenos para los muertos y los menhires para conmemorativos o territoriales, lo que ya expliqué antes aquí. Solo que ahora os digo para qué sirve cada uno. Bueno, espero que aunque me haya trabado muchísimo, lo siento, espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias, lo siento chicos por haberme trabado, lo siento. Voy a poner una carita triste, lo siento. Bueno, esto es una carita de... ahí, lo siento. Lo siento. Bueno... Ya he acabado de explicarlo, espero que te haya sido útil. Como ya sabes, aquí te resumimos un libro de 300 millones de páginas en un vídeo de 12 minutos o algo así. De 10, 12 minutos, 15, depende del día. Adiós.